Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía fuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel del Señor le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y ha sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está la concepción, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Lo esencial y lo fundamental, y que tenemos que subrayar ya desde el comienzo, es decir, que Juan el Bautista, así como es anunciado, el ángel Gabriel aparece también aquí, las mismas palabras casi del ángel Gabriel como tenemos en la anunciación para con María, pero hay una gran diferencia, que dice que después de cumplirse todo lo que Zacarías había hecho en el templo, su servicio, regresó a su casa. Ojo, en Virecovendave. Poco después su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Justamente el autor sagrado Lucas aquí nos quiere mostrar y nos quiere decir, pero abiertamente, que Juan el Bautista es el precursor, no es hijo de Dios en el sentido de ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como será Jesús en el seno de María. Entonces, porque habían dos comunidades, queridos amigos, que disputaban y decían quién era el Mesías. En Juan después vamos a ver mucho mejor, del capítulo 1 del 19 en adelante, cuando se habla: eres tú, el Mesías, eres tú, ¿quién? Dinos quién eres verdaderamente, y así. Después se va a presentar: yo soy la voz que grita en el desierto, ¿verdad? Preparen el camino del Señor. Bueno, todo esto, queridos amigos, es simplemente para entender la misión de Juan Bautista y también en contraposición después para entender justamente al Hijo de Dios, la encarnación, es decir, Jesús, el que va a nacer el 25 de diciembre. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Pero tiene una misión importante y es la misión del precursor. Esa segunda partecita te va describiendo: Él
no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, la fuerza del Espíritu Santo. Hará que muchos, y aquí está, queridos amigos, lo importante, apea la ñandeña en Dumana porque upea, o ya aplicaba ñande en Guanajina Peñandere Cobepe Muara. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías. Precederá. Entonces, ¿a quién? Al Señor con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. 4 cosas elementales y fundamentales. Precederá al Señor con el espíritu del poder de Elías. Esto justamente significa preparar el fuego. Elías es siempre considerado, eso quiere decir que nos purifica. Añade coña y meina lleva, ya estamos en este novenario, ya estamos por llegar a la Navidad. Entonces ese fuego que tiene que quemar todas las cosas negativas de nuestra vida. Por otra parte también reconciliar padres e hijos. Es decir, la presencia de Dios. Y a través de esta predicación y de esta fuerza de Juan el Bautista, él viene con una misión, la reconciliación. Todos nosotros, padres e hijos, eso quiere decir reconciliación de la humanidad. Y lo último, lo tercero, preparando al Señor un pueblo bien dispuesto. Como decimos, Adviento, lo que está por llegar, como pueblo bien dispuesto. El estar bien dispuesto significa entender los valores, los principios que tienen que existir en nuestra vida y que tienen que hacer parte de nuestra propia actitud. Nuestra actitud tiene que ser abierta, generosa, para hacer el bien y hacer crecer el reino de Dios. Que así sea. Que así sea.